Digo, sí tengo la voz fuerte, pero no tanto. Buenos días a todos. Yo soy Berta y ahora puedo decir que para fortuna mía crecí en un hogar alcohólico. Y en un hogar alcohólico porque ahí no solo era papá, eran los dos. Entonces, la situación de nosotros como familia era un poquito delicada y un poquito grave en cuanto a la comunicación. Tal vez era otra forma de alcoholismo. Creo que no es lo mismo cuando es solo uno que cuando son los dos. Pero bueno, aparentemente era una cosa como muy social. ¿Y qué creen que pasó? Que como eso fue lo que yo aprendí, pues busqué un marido, me busqué una pareja, pues así como mi papá, que se llevara a mi mamá de pachanga, porque pues así yo los fines de semana me iba de pachanga con él. Solo hubo un pequeño problema, que yo no era alcohólica, entonces como que después de un rato, después de unos añitos, pues ya no fue tan bonito andar de pachanga con él. Y ya no fue tan bonito dejar a los hijos solos en casa o en manos de alguien que los cuidara. Y todo eso, yo no sabía qué pasaba, yo no sabía qué pasaba conmigo. Tuvo que llegar por ahí un angelito AA, que el Poder Superior me mandó, a decirme: maestra, usted tiene problemas. Usted tiene problemas. Algo hay de alcoholismo en su familia. Para esto, yo ya me había divorciado de mi alcohólico, además. O sea, no habíamos podido sostener esa relación. Y mis hijos, por lo mismo, estaban también muy afectados. Un papá alcohólico, que además su mamá se los buscó, pues yo quería uno igual con el que había crecido. Y una mamá bien loca, cuidando al alcohólico, que si vino, que si no vino, que si llegó, que si cómo llegó. Era muy difícil para mí. Imagínense cómo es de difícil o cómo será de difícil para los hijos. Digo, yo a lo mejor yo me lo busqué solita. Otras compañeras que he escuchado, pues a lo mejor ellas dijeron: bueno, pues como me quiere mucho, ya que se case conmigo ya no va a beber. Ajá. Y entonces nos sentimos las salvadoras y nos pasamos la vida intentando que nuestro alcohólico deje de beber. Por supuesto que no lo conseguimos. Y de alguna manera hay ocasiones en que por alguna razón nuestro familiar enfermo toca fondo y llega a un grupo. ¿Y qué creen? El alcohólico deja de beber. Poco a poco, a lo mejor, empieza a cambiar sus actitudes. No se queda en tapar la botella, sino que de veras empieza a cambiar sus actitudes. Pero la familia no cambia. Porque ¿saben qué? Pues uno se queda sin qué hacer. Si yo lo único que hacía era tratar de que mi alcohólico dejara de beber, y ahora ya no bebe, y ni siquiera me lo debe a mí, sino a quién sabe quién, amigo que vino y se lo llevó a un grupo, pues ahora ¿qué pasa? Pero además antes no llegaba porque se iba de borracho. Ahora no llega porque dice que anda haciendo servicio. Y no llega porque es más importante estar en su grupo o andar, como cuenta por ahí la historia de Lois, ¿no? La esposa de Víctor Meú. Ahora anda recogiendo borrachos por todos lados para traerlos y recuperarlos. Entonces, para nosotros, como familia, como esposa, las vidas sigue siendo muy difícil. La vida no nos cambia porque nuestro alcohólico, porque nuestro enfermo haya dejado de beber. Afortunadamente, así como el Poder Superior iluminó a Bill W., también iluminó a Lois.
También las esposas que en ese tiempo se reunían solo con los alcohólicos que ya estaban en grupo, se dieron cuenta al conversar, al llevar pastelillos y café, se dieron cuenta que tenían los mismos problemas. A lo mejor unas tenían más dinero, menos dinero, mejor trabajo, muchos hijos, pocos hijos, una profesión. Había mujeres de todos tipos, pero todas compartían una sola cosa: convivir con un familiar que tenía esa terrible enfermedad del alcoholismo. Una enfermedad que, si para el alcohólico es contagiosa y al final es mortal, para la familia es una enfermedad devastadora. Ustedes, antes de entrar a una asociación, se bebían el alcohol. Nosotras nos bebíamos al alcohólico y los hijos estaban vueltos locos en un hogar que no tenía ni pies ni cabeza. Afortunadamente, gracias a que Lois se da cuenta de eso, surge esa reunión de familiares, de mujeres. Así nace como un grupo de mujeres esposas de alcohólicos en recuperación. Ahora, afortunadamente, es una asociación, una hermandad que nace y que trabaja con los principios de ustedes adaptados a nosotros, o sea, con los principios de AA adaptados a Al-Anon, para todos los familiares y amigos de alcohólicos. No importa si el alcohólico sigue bebiendo o no. De todos modos, a mí me afectó el alcoholismo de mis padres, de mi familia, porque yo primero decía que no tenía alcohólicos la primera vez que llegué a un grupo, y al rato parecía que eran, no sé, ciruelas que caían de los árboles, ¿no? Había mucha gente en mi familia, hombres y mujeres, que no bebían de manera social, sino que se pasaban de eso. Entonces, si no se hubiera abierto esto en general a los familiares y amigos de alcohólicos, independientemente que sigan bebiendo o no, yo no estaría. Porque además de que en mis tiempos, ustedes comprenderán, mis papás ya fallecieron los dos, pero en los tiempos en que yo fui adolescente y ya después cuando me casé, no había mucha difusión de los grupos de AA y menos de los de Al-Anon. Yo no hubiera llegado a un grupo porque ellos no llegaron nunca a un grupo. Mis padres fallecieron los dos sin conciencia de enfermedad. Mi madre, que vivió 96 años, llegó al final de su vida, como a los 90, empezó a tener algunas enfermedades. Y a mí me daba mucha risa porque a veces me tocaba acompañar al doctor. ¿Y saben qué le preguntaba? Oiga, ¿y con esto que tengo ahora, me puedo tomar mi tequilita todos los días? Diciendo, por Dios, mejor pregunta qué puedes comer, ¿no? Si puede. Pero ya su edad era muy avanzada y de todos modos ella, para sentirse bien, necesitaba al menos un par de tequilitas al día. Entonces, no tuvieron conciencia de la enfermedad. Y bueno, los hijos, pregúntenos cómo nos ha ido en la vida, pues la hemos capoteado como hemos podido. Pero yo tuve la fortuna de ese angelito que el Poder Superior me mandó y me llevó a un grupo. Hace un buen rato de eso. ¿Qué es un grupo Al-Anon? Es eso: familiares y amigos de alcohólicos. Y cuando hablo de amigos, hablo también de los jefes, porque a veces uno tiene que batallar con el jefe alcohólico, y yo no me imagino a una secretaria de oficina trabajando todo el día
con un enfermo de alcoholismo. No es su familia, ahora sí que ni de su familia es, pero la enfermedad emocional que provoca la adicción al alcohol, por supuesto que la afecta. Y yo creo que de las personas que estamos aquí, seremos unas 100, debía de cada un alcohólico, ¿a cuántas personas afecta? A su esposa y a los hijos. Realmente debería de haber muchos más grupos Al-Anon. Ahora, Al-Anon tenemos también para adolescentes, más grupos Al-Anon, Aladdin, y luego los hijos que están ahí en medio también dijeron, ¿y nosotros por qué no? No somos esposas, pero no somos adolescentes. Entonces también tenemos una parte de grupos que se llama hijos adultos de alcohólicos. ¿Qué hacemos en esas reuniones? Y eso sí me gustaría no solo decirlo, sino gritarlo. ¿Saben quiénes son los primeros que se oponen muchas veces a que sus esposas vayan a los grupos? Perdón, ustedes, porque como decía el compañero, desconocen lo que es el programa y entonces piensan que van ahí para que uno les diga, divórciate de ese borracho, vete de ahí, ¿qué estás haciendo? No somos una hermandad que se dedique a andar divorciando matrimonios, al contrario. ¿Qué queremos? Queremos recuperarnos de nuestras emociones, queremos saber que podemos vivir bien independientemente de que nuestro alcohólico siga bebiendo o haya dejado de beber. Para que no sea de memoria, les voy a leer. En Al-Anon aprendemos a no sufrir a causa de las acciones o reacciones de otras personas, a no permitir que nos utilicen o abusen de nosotros en beneficio de la recuperación de otros, a no hacer por otras personas lo que ellas pueden hacer por ellas mismas, a no manipular situaciones para que otros coman, se acuesten, se levanten, paguen sus deudas, no beban, etc. A no encubrir los errores o delitos de otras personas, a no crear una crisis, pero también a no impedir una crisis si ésta ocurre dentro de un curso natural de los acontecimientos. Somos una organización, gracias a Dios, mundial, que lo que nos ofrece es un programa de ayuda, sin profesionales, como los AA, les digo, nacimos de ustedes, nuestros principios nacieron de sus principios, y lo que nosotros necesitamos es ayudarnos entre nosotras, porque seremos güeras, morenas, altas, chaparritas, profesionales, no, con más dinero, con menos dinero, lo que ustedes quieran, pero sufrimos lo mismo, tenemos lo mismo. Por eso nuestra tercera tradición nos dice que el único requisito para pertenecer a un grupo de Al-Anon es tener un familiar o un amigo alcohólico cuya manera de beber nos haya afectado. La razón de mi participación es motivarlos a que permitan que sus esposas y que sus hijos acudan a los grupos. Con la pandemia los grupos también, como los de ustedes, se vinieron abajo, verdaderamente se vinieron abajo. Tasco fue de los lugares donde nació Al-Anon. Ahorita tenemos 2 grupos en Tasco y 2 en Tepeaca. Es todo lo que hay. Entonces, pues yo las motivo, yo quisiera, supongo que hay esposas aquí, que hay familiares, vamos a tener un aula disponible, el aula 10, para platicar de nosotros, que conozcan los grupos si no los conocen, o que nos pregunten, o que
Ya puede ser para pedir información, podemos hacer una reunión. Estamos abiertas a lo que ustedes quieran en el aula 10 a partir de las 11:50. Les agradezco mucho su atención y le agradezco mucho al Poder Superior haberme permitido venir a estar con ustedes y a decirles qué es nuestra agrupación. Muchas gracias.